Juan, ¿puede darle lectura nuevamente al artículo 1319, nuevamente? Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ok. Ya vamos a hacer especial énfasis en lo último. Dar, hacer o no hacer una cosa. Existen entonces obligaciones de dar, hacer y de no hacer, ¿verdad? Según lo que establece la ley. ¿Cómo sería una obligación de dar? Por ejemplo, yo me comprometo, ¿verdad? En determinado momento, en determinado plazo, en determinada forma, a dar cierta cantidad de dinero al mes. Es una obligación de dar. Y si fuera una obligación de hacer, yo me comprometo en determinado momento, determinada forma, a hacer un mueble, ¿verdad? Usted no me lo va a comprar a mí, porque usted va a comprar los materiales, pero yo me voy a comprometer a usted a hacer ese mueble. Es una obligación de hacer. ¿Y será que existirá una obligación de no hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la ley dice dar, hacer o no hacer? Dar, hacer o no hacer, dice. Pues definitivamente también, estimados alumnos, hay obligaciones de no hacer nada. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros decir una obligación de no hacer nada? ¿Cómo podríamos materializar una obligación de no hacer nada? ¿Será que existe el LIC? Claro que sí. Dentro del mundo de lo particular o dentro del mundo de lo jurídico encontramos ciertos negocios. Y uno de ellos son las obligaciones de no hacer. Por ejemplo, si usted a lo largo de su día está acostumbrado, por ejemplo, a pasar en determinado momento o a construir o a hacer algo, una persona o usted se puede obligar, ¿verdad? A través de una obligación de no hacer, a no realizar determinada actividad, ¿verdad? Que perjudique a alguien más. O es decir, el hecho de que usted no haga algo le va a beneficiar a alguien más. ¿Cómo podríamos ejemplificar una obligación de no hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Juan todos los días, ¿verdad? Él tiene una finca y a través de esa finca él tiene que utilizar unos camiones, ¿verdad? Para poder pasar a otra finca, según su limitación, ¿verdad? Tiene que trabajarla, tiene que sembrar y posteriormente que termina, tiene que quemar toda la tierra para que vuelva a dar frutos. Se supone que esto no afecta a nadie más, sin embargo, hay una finca contigua a la par. Esta persona le dice, Juan, es tu finca y tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Pero resulta que yo estoy sembrando unas orquídeas que no pueden recibir humo ahorita. Entonces, yo quiero que tú te obligues conmigo a través de una suma de dinero de no quemar, de no accionar la quema de esta tierra para que no se dañen mis orquídeas. Entonces, la obligación de Juan es no hacer lo que él regularmente tendría que hacer, ¿verdad? ¿Puede ser válida esta obligación según la legislación, sí o no? ¿Qué piensa usted, Juan? Pues que sí, yo lo había pensado de otra manera, ¿verdad, licenciado? También muchas veces uno también está en la obligación de no hacer ciertas cosas que la ley nos prohíbe y que nosotros quisiéramos hacer, según entendí yo.
en este caso que usted me puso de que en la finca se queman ciertas cosas de mi cultivo, yo iba a llegar a un acuerdo con el colindante, ¿verdad, licenciado? Sé que yo llegaría a un acuerdo de no hacerlo y ahí caería en una obligación de no hacerlo. Y también si yo no llegara a un acuerdo, él podría ir a denunciarme, ¿verdad, licenciado? Y la autoridad en este caso, que sería ahorita como el CONAP, porque el CONAP es de áreas protegidas, ahorita se me olvidó cómo se llama, donde podría ir a poner la denuncia, y ellos también me obligarían a no hacer ese tipo de situaciones por la contaminación que se genera, ¿verdad, licenciado? Eso había entendido yo. Muy bien, Juan, miren, tenemos que tener en claro una situación. El derecho a obligaciones que dijimos al principio, ¿qué les dije yo? ¿Dónde se encontraba Juan? ¿En qué clasificación del derecho se encuentra? No, es que privado, ¿verdad? Ajá. ¿Me escuchan ahí? Sí, el derecho privado. Ajá. Entonces, básicamente, si es dentro del derecho privado, podríamos entender lógicamente y que para que un negocio jurídico tenga validez tiene que estar dentro de lo legal. Entonces, una obligación de no hacer dentro de lo legal. ¿Por qué? Porque mire, pues Juan, usted puede, según el ejemplo que yo le dije, usted tiene el derecho de propiedad privada. Así es. Usted puede hacer con su tierra, si usted gusta, lo que usted quiera. ¿Cuál es el requisito que no puede dejar de cumplir? Disponiendo su propiedad privada. Que no transgreda ninguna ley. De lo contrario, cuando lo que usted quiera. Usted quemando su finca no transgrede ninguna ley. Así es, licenciado. Y es suya, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué pasaba en este ejemplo? El ejemplo era de que algo normal, algo legal, algo que está en ley, que usted hiciera, iba a afectar a alguien más, ¿verdad? Porque y entonces, así es, licenciado. Entre el colindante que yo lo que hacía está en ley, pero lo que yo hago le afecta a él. Entonces, yo con él vamos a llegar a un acuerdo donde yo me obligo a no hacer esa situación. Pero podría ser si usted quiere o no. Porque usted no le dijo a él, mira, vos sabes que aquí las fincas son rústicas. ¿Por qué te pones a sembrar orquídeas aquí en esta tierra? Esa no es mi culpa. Vos sabías que yo sembraba aquí y sabías que todos los años yo quemo mi tierra. Entonces, que te afecte ese interés a vos, así coloquialmente como nosotros hablamos, no es mi problema. Pero si a vos te afecta, podemos hacer una obligación privada, donde no hay ningún intervencionismo del Estado. Y yo me obligo con vos a que no voy a quemar por cierta cantidad de dinero. Entonces, exacto. La obligación de qué es de no hacer lo que usted iba a hacer. Por la cantidad de dinero que el colindante me ofreció también, ¿verdad, licenciado? Así es, entonces el obligado va a ser usted. Pero ¿qué les quiero decir? Las obligaciones están en la esfera de lo privado, estimados. ¿Verdad? Entonces existen obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Estamos claros en ese ejemplo? ¿Estamos claros? Por ejemplo, podríamos pactar, ¿usted cree, Juan, que si digamos que usted fuera un atleta y yo le dijera, mire, Juan, yo también soy atleta y nos gusta correr, pero yo he visto que usted entrena más que yo, usted a mí en las noches me gusta comer más y ya perdí velocidad? Pero ¿sabe qué? Yo quiero ganar esa carrera. Juan, mire, pues, no vaya. Y yo le pago a usted $10,000 porque yo quiero ganar esa carrera. Entonces, usted comprométase, oblíguese conmigo a no ir, a no hacer, a no correr durante 3 meses.
y yo le voy a dar esta cantidad de dinero. ¿Será que yo lo estoy coaccionando a usted para que no haga algo? ¿O usted libre en su voluntad me va a decir, Lick, fíjese que yo no quiero esa medalla, yo quiero los $10,000, me sirven más, entonces yo no voy a ir? ¿Qué piensa usted? Pues yo lo que pienso que como para hacer un negocio jurídico tenemos que estar facultados, ¿verdad, licenciado? Yo sí lo hiciera como atleta y me obligara a no ir a la competencia, ¿verdad, licenciado? Y no me está coaccionando porque soy el que yo quiero. Claro, porque existe una prestación, la voluntad de usted no está limitada a lo que usted pueda hacer, está limitada únicamente a leyes expresas que prohíban cierta práctica. Diferente es que usted dentro de la competencia evade los sobornos, diferente es, ¿verdad? Entonces, mis estimados alumnos, estamos hablando que existen obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer o no hacer nada. Dentro de estos elementos esenciales de la obligación, de las obligaciones, vimos la naturaleza jurídica, que hay teorías, ¿verdad? Son 3. Dijimos que está la teoría subjetivista, la teoría objetivista y la teoría ecléctica. Vamos a dar la clasificación de los elementos esenciales de las obligaciones. Presten atención, como les repito, yo les voy a dar este material, ¿verdad? Y el examen, ¿cómo van el examen, estimados alumnos? Para los que tienen duda. Con ustedes nos toca dentro de 15 días, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Tienen el calendario ahí a la mano? Lick no va a ser la otra semana. ¿Es la otra semana con ustedes? No, yo le pregunto porque un licenciado había dicho que no iba a ser la otra semana, sino que hasta la siguiente. En 15 días. ¿Ustedes en qué periodo reciben clases? ¿Cuál es su primer periodo? Lick, perdone, fíjese que yo estaba leyendo el calendario y dicen ahí que las primeras 3 evaluaciones, o sea que sería hasta la de usted el día de hoy, son la próxima semana, que es 19 de marzo. Y las otras 2 restantes quedaría para la siguiente semana. ¿Ustedes en qué periodo inician las clases? ¿En qué horario, perdón? ¿Cuál es su primer periodo? A la 1:30. Ok, entonces con ustedes nos toca la próxima semana. ¿Verdad? Pero miren pues, mis estimados alumnos, ¿cómo voy a calificar yo? ¿Cómo voy a hacer la prueba? Les voy a dar el chivo para que no se asusten, ¿verdad? Miren pues, lo que sí miro yo es que ustedes tienen que repasar un poquito más la legislación. ¿Por qué motivo? Miren pues, ustedes si quieren descuiden otras materias, pero civil no lo pueden descuidar, porque es como su Biblia, aparte de la Constitución. Es todo lo que ustedes como personas hacen día a día. Por ejemplo, derecho civil, el derecho de las personas. Usted nació, lo inscribieron, usted tiene un nombre, tiene una nacionalidad, tiene una personalidad, tiene una capacidad, tiene un domicilio. Esas cosas lo acompañan a usted a lo largo de toda su vida. ¿Y cómo es posible que como abogados y estudiantes no lo vamos a saber? Son las cosas principales, lo básico. A mí cuando los estudiantes me dicen, Lick, pero es que eso yo ya lo sé. Está bien, mi estimado estudiante, pero eso es lo básico. Y hay alumnos que, así como nosotros, todo lo que nosotros como catedráticos les podamos aportar a ustedes es lo básico, porque el derecho es tan extenso que no nos permite poderles dar todo el contenido. Entonces imagínense ustedes, si lo que nosotros le damos es lo básico para que ustedes digan, yo voy a seguir estudiando en mi código, mis leyes, mis libros, yo voy a ser autodidacta y estudiar. Imagínense que si con lo básico nosotros estamos tratando de estudiar o estamos tratando de sabotearnos a nosotros mismos con que en lo básico vamos a sacar aunque sea 61, no es la forma de estudiar el derecho. No nos va a ir bien, porque imagínense que esto es lo básico, y si lo básico nos gusta aprenderlo bien, es un poquito complejo, ¿verdad? Pero estamos a tiempo, estamos a buen tiempo. Ustedes están a la mitad de su carrera.
el otro semestre ustedes pasan de estar del otro lado de la mitad de su carrera. ¿Ya se pusieron a pensar? Ahorita todavía son estudiantes que están antes de la segunda mitad. El otro semestre ya no. El otro semestre ustedes ya son más bachilleres cerrando el pensum a ser más estudiantes comenzando. Y tenemos que aprender estas cosas, porque si no saben estas cosas básicas, ahorita se les complica. Ya van a comenzar a ver notariado el otro año. Y si no saben cuáles son los atributos de la personalidad, cuáles son los datos generales, qué es el estado civil, el derecho notarial, todo eso va dentro de una escritura pública. Y si yo no sé ni qué es deudor y qué es acreedor dentro de un instrumento público, ¿cómo voy a hacer para consignar las comparecencias dentro de los instrumentos públicos? Y si yo no sé cuál es el domicilio LIC, cuando en la escritura pública, en la comparecencia dice de este domicilio, ¿a qué se refiere domicilio LIC? A la circunscripción departamental, a la circunscripción municipal, a donde yo resido. ¿Qué es eso? Si no lo sabemos, estimados, de verdad se los digo, les va a costar mucho estudiar después. Entonces es mejor que nos acostumbremos ahorita a estudiar y lo que no sepamos lo podamos repasar. Entonces, dentro de los elementos esenciales de las obligaciones existen algunos elementos más importantes que otros. ¿Por qué? Y vamos a comenzar a dar los primeros. La doctrina establece los elementos intrínsecos o de fondo y los elementos extrínsecos o de forma. Vamos a iniciar por los primeros. Los elementos intrínsecos o de fondo. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Cuáles son estos elementos de las obligaciones? Está, ¿verdad?, el elemento subjetivo. Está dado por los sujetos de la relación obligatoria. El sujeto activo, dijimos que era el deudor, y el sujeto, aquí establecemos según que el sujeto activo es el acreedor, el estipulante. ¿Por qué? Porque es el titular del derecho, quien tiene una especie de poder jurídico para obligar al deudor a ejecutar la prestación debida. Y el pasivo es el deudor o predominante, quien es aquella persona que está obligada a observar determinada conducta, determinada actividad sobre la cual va a recaer la constitución de la obligación. Está el elemento objetivo, que es dar, hacer o no hacer. Este está dado por la presentación, que es una conducta, una actividad o un servicio que debe ejecutar el deudor. Esta conducta debe encuadrarse en una figura positiva de dar o hacer, o en una figura negativa de no hacer. ¿Cuál es la prestación de dar? Aquí nos vamos a detener nuevamente. Se refiere a la transferencia del derecho de propiedad o la constitución de un derecho real. Las prestaciones de dar tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos tienen que dar las obligaciones de dar? Eso es lo que nos pongamos atención nada más. Las prestaciones de dar deben de existir en el tiempo determinado, ¿verdad? Tiene que ser propiedad de quien la transfiere y tiene que estar dentro del comercio humano. Esos requisitos tienen que ser para una prestación de dar. Ejemplo, Juan, usted me puede dar el ejemplo de una prestación de dar, así como yo se lo he explicado. Un ejemplo. Licenciado, no le entendí muy bien, disculpe. ¿Me puede dar usted el ejemplo de una prestación, de una obligación, de dar? Una obligación de dar. Según lo que hemos estado viendo de las obligaciones que hay, obligaciones de dar, hacer y no hacer. Una obligación de dar, un ejemplo. Pues yo recuerdo que fue que usted dijo cuando nos comprometíamos con la otra parte,
y nos obligábamos a hacer ciertos tipos de situaciones como Por ejemplo, ajá, a dar algo, un ejemplo. pero no es donde dijo que nos comprometíamos a dar una casa en cierta situación de pagos. Sí, por ejemplo. Entonces, ¿usted qué ejemplo me pondría de otra obligación de dar? Por ejemplo, una obligación de dar un pastel en determinado tiempo. Una obligación de dar cierta cantidad de dinero. Una obligación de dar unas flores. Una obligación de dar un servicio. Eso es perdone, una obligación. ahí también entra la pensión alimenticia. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Entonces son obligaciones de dar, ¿verdad? Obligación. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, que tiene que existir una cosa determinada. Yo no me puedo obligar a dar algo que no existe, ¿verdad? Son los requisitos. Tiene que existir. Tiene que ser propiedad de quien la transfiere. Yo no puedo arrojarme algún derecho que no me corresponde. ¿Será que yo puedo venir, Silvia, y le puedo decir, mire, a mí como me gusta su carro, Silvia, yo lo voy a vender por usted? Usted me va a decir, no, ni cómo va a creer si es mi carro, a mí me sirve. No, pero yo se lo vendo. No, a mí me sirve, ¿verdad? Yo no puedo arrojarme un derecho ajeno. Por lo tanto, en la obligación de dar, tiene que ser la propiedad de quien la transfiere. Si no, no puede transferir la obligación. Tiene que estar dentro del comercio humano. ¿A qué se refiere este requisito? Por ejemplo, licenciado, si yo voy a pedir un préstamo y voy a poner mi casa en garantía, entonces tengo la obligación de dar mi casa para que me den cierta cantidad de dinero, para que después yo tenga la obligación de pagar los intereses. Ok, entonces podemos decir, ¿verdad, mis estimados? Que tiene que estar dentro del comercio humano. Tiene que ser la propiedad de quien la transfiere, dijo Silvia. Ahora, el otro requisito. La obligación o la prestación de dar tiene que estar dentro del comercio humano. ¿A qué se refiere ese requisito? Dentro del comercio humano. O sea que tiene que ser una casa que esté bien habida, que esté a mi nombre, que exista dentro del comercio, como dice usted. ¿Ok? ¿Será que podemos venir y les digo, miren, oblíguense a darme a ustedes por $10,000 un suministro de medicamentos? Pero los medicamentos no tienen registro sanitario, no sé ni de dónde provienen, no sé ni quién los fabricó, y solo con un sello establece el nombre de la medicina. ¿Será que esa medicina cumple con los requisitos que están para el lícito comercio de los medicamentos? No. No, licenciado. No, ¿verdad? Porque no tiene ningún registro sanitario. Exacto, tiene que tener un registro sanitario, una licencia para poder importar o exportar medicamentos. Entonces, esto no estaría dentro del ilícito comercio, dentro del comercio humano, ¿verdad? Entonces, a estos requisitos tiene que estar sometido la obligación de dar. Debe de estar individualizada. Ahora bien, sabiendo de que existen prestaciones de dar, obligaciones de dar, también las obligaciones de hacer. ¿Y cuáles son? ¿O qué es la obligación de hacer? La obligación de hacer tiene relación con la realización de conductas o actividades personales, traducidas en servicios. Las prestaciones de hacer tienen que cumplir con ciertos requisitos. Regularmente las prestaciones de hacer se refieren a la prestación de servicios profesionales, por ejemplo, o técnicos, u oficios artesanales. Por ejemplo, usted me dice, Lick, fíjese que yo estaba dentro de un centro comercial y me encontré uno que me caía mal y vine y yo le pegué, pero se me pasó la mano usted y está en el hospital.
y ya me llevan para la torre de tribunales. Lo contrata usted, ¿para qué? Para que lleve a cabo mi audiencia y me haga a favor de hacer un memorial, para que a mí me den arresto domiciliario. Usted me va a contratar a mí, ¿para qué? Para hacer algo, ¿verdad? No para entregarle algo, para que yo haga algo por usted. ¿Y cuál va a ser esa obligación o esa obligación a la cual yo me voy a, valga la redundancia, obligar con usted a hacer un servicio profesional? Entonces no es lo mismo una prestación de dar que una prestación de hacer. Se digo en el examen, estimado estudiante, es el caso que Juan y Silvia van caminando por la calle y me los encuentro yo y les pregunto si ellos se pueden obligar a mí, ¿verdad?, a través de una obligación, una prestación, a hacer un mueble determinado. ¿Qué prestación sería? ¿Sería de dar o de hacer? De hacer, Lick. Claro, ¿por qué? Porque si fuera solo de dar, implicaría la obligación únicamente de dar algo. Sin embargo, la obligación de hacer van incluidas cosas y requisitos que nosotros queremos que se hagan. En este caso, de la prestación de servicios profesionales, él quiere que yo lo defienda, que yo haga algo ahí delante del juez, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mis conocimientos, con mi práctica, ¿verdad? Así lo voy a hacer. Otra obligación de hacer. Yo quiero que alguien se obligue conmigo a hacer una cancha deportiva dentro del condominio donde yo vivo o en la casa donde yo vivo. Quiero que me construya o que haga una cancha deportiva, ¿verdad? Él como tal no me puede venir, licenciado, aquí está en una caja, le entrego su cancha deportiva. No, él va a ir a cierto determinado momento y va a construir la cancha y va a hacerla. Es una obligación de hacer. Entonces, quedando esto claro, cuáles son las obligaciones de hacer, debe ser posible, debe ser lícita, debe ser personal, debe valorarse económicamente y debe estar individualizada. Estos son los requisitos de las prestaciones de hacer, ¿verdad? Y la prestación de no hacer, las prestaciones de no hacer tienen que cumplir con los mismos requisitos que las de hacer, solo que al revés, ¿verdad? Es lo mismo, solo que no hago. Y ya nos quedó claro cuáles son las prestaciones de no hacer. Posteriormente está el elemento jurídico, ¿verdad?, de las obligaciones y la responsabilidad, la garantía, permítame, y están los elementos intrínsecos, ¿verdad? Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Me está costando un poquito terminarla. Yo estoy padeciendo de la garganta, tengo una infección en la garganta de hace como 3 días. Entonces, pero logré terminar la jornada de estudio completa y con ustedes cumplir, ¿verdad? Y ahorita vamos a dejar el contenido hasta acá. Entonces, ¿qué viene dentro del examen? Negocio jurídico, estimados, ¿verdad? Elementos esenciales. Puedo hacer que yo les diga cuáles son los elementos del negocio jurídico. ¿Y usted qué me va a responder, Silvia? Sí, Alfredo. Muy bien, usted ya tiene 2 puntos en el examen, entonces. Ya se ganó los primeros 2. Y si todos escucharon, ya se los ganaron todos. ¿Verdad? Entonces podemos decir, si yo le puedo decir en el examen, defíname usted cuál es esa capacidad legal que no adolezca de vicio. Entonces
esa capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Entonces usted me va a decir, licenciado, la capacidad legal es esa aptitud que permite a la persona poder contraer obligaciones. Podría ser. O le puedo decir, enuméreme los elementos. O cíteme los elementos. Que va a ser básicamente lo que yo les dije acá. Apoyados con el material que les voy a dar. Van a tener 1 hora para poder solventar la prueba. Si ustedes gustan, reúnanse en una casa y resuélvanla todos juntos. Si a ustedes les cuesta, si tienen problemas de aprendizaje, también está la opción de que ustedes como grupo se puedan reunir un día. Miren, ya a mí me cuesta esta clase. Yo siento que no explica bien, pero ahí está la ley. Leámosla todos juntos. Las actividades académicas, estimados, van más allá de lo que ustedes creen, que es únicamente de conectarse en un lugar. Las actividades académicas ustedes las pueden realizar en cualquier lugar, con diferentes fines, investigativas. Yo de verdad los exhorto a que a ustedes les guste esta parte de estudiar, porque esto es lo que les va a hacer como mejores personas. Bueno, entonces, dígame usted cuáles son los elementos accidentales del negocio jurídico. ¿Qué es el plazo? ¿Verdad? Dígame usted qué es el saneamiento por evicción. ¿Verdad? Dígame usted qué es una obligación. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? ¿Cuál es el artículo, verdad? ¿Cuál es el artículo del Código Civil que regula el negocio jurídico? ¿Qué me responderían ustedes? Artículo 1251. Por favor, Juan, dale lectura al artículo 1251. Permítame, licenciado, ya lo tengo aquí. 1251. Así es. Negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien, entonces usted ya tiene 2 puntos más, ¿verdad? Pero así es como va a ir orientada la prueba. Nada complejo, nada que no hayamos visto, nada que no esté dentro del material. Entonces vamos a tener 1 hora, ¿verdad? Aproximadamente para poder hacerla. Y mi idea es de que ustedes, lejos de perjudicarlos a que sigan aprendiendo, es de que ustedes puedan aprender. Quizás me extiendo mucho en los ejemplos para que ustedes lo puedan comprender, pero a mí no me sirve de nada que ustedes me sustenten esa clase si no saben nada, ¿verdad? Entonces, esta es la mecánica de mi cátedra. Yo espero estarles pudiendo aportar todo el conocimiento que humildemente a lo largo del tiempo he podido adquirir y que para que ustedes les sirva muy bien en su vida profesional y en su carrera, ¿verdad? Por lo tanto, pues eso sería todo por el día de hoy, estimados. En la próxima clase pues nos vamos a estar únicamente conectando. Voy a subirla a la plataforma, ahí van a descargar la prueba, la pueden llenar y posteriormente pues entregarla. No voy a aceptar pruebas, se los digo de una vez, que excedan el tiempo. Van a decir, se me fue la señal. Qué casualidad que se le fue a las 5, ¿verdad? No, tienen tiempo para decirme. Es que fíjese que yo no tengo computadora. Perdón, pero puede ir a un café de internet. Es que fíjese que yo no sé qué. No podemos hacer esto, ¿verdad? Se va a cerrar a esa hora y si no, se va a ir extraordinario. Entonces, por favor, mucha atención a todos esos datos, a todas esas cosas, y tampoco recibo exámenes por WhatsApp. Tienen que subirlos a la plataforma, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, como coloquialmente decimos, ¿verdad, estimados? En guerra avisada no hay soldado muerto. Entonces, ustedes ya saben, ustedes van a estudiar y cualquier duda, consulta que ustedes tengan, estoy a la orden en el chat, en el grupo siempre, ¿verdad? De Derecho Civil 3 y con su código a la mano,
recomendación con su código a la mano. Les doy un tip, un chivo. Descarguen su código en la computadora, en PDF, léanlo unas 2 horas antes, o si ustedes tienen ahí su código, que lo tienen en físico, subrayenlo con el material que yo les vaya dando, vayan subrayándolo, vayan viendo en qué figura va en cada artículo, porque probablemente pregunte algunos fundamentos legales, como el del 1251. Entonces, esto es todo, mis estimados alumnos, por el día de hoy. Yo les agradezco su comprensión, también les agradezco que se hayan conectado. Y como les repito, cualquier cosa estamos a la orden para ustedes. Y es un gusto. Que pasen feliz fin de semana y los veo la próxima semana. Gracias, Lick. Perdón, nos va a subir todo el material. ¿Sí, Irma? Nos va a subir todo el material que nos ha dado para poder pasar. Así es. Ok, muchas gracias. Sí, disculpe, muchas gracias por todo lo que nos ha impartido. Solo quisiera saber si no vamos a tener ningún trabajo para zona o solo es directamente el examen. No, por el momento no. Ya en el segundo parcial, sí. ¿Verdad? Entonces, para el segundo parcial sí vamos a tener algún trabajo. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick, buenas tardes. Gracias, Lick, que tenga una bendecida tarde, que mejore. Muchas gracias. Gracias por sus consejos. Que siga mejor, licenciado. Muchas gracias, estimados.